Con una sola frase en árabe perfecto, una niña de 10 años dejó en silencio a uno de los empresarios más poderosos de México y salvó un negocio de $500 millones que estaba a punto de colapsar por una terrible mentira. Pero antes de continuar con esta increíble historia, díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo y si alguna vez han sido subestimados por su apariencia. La Torre Empresarial Santander se alzaba como un gigante de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, Ciudad de México. En el piso 47, la oficina presidencial de Ricardo Maldonado parecía un palacio flotante. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la metrópoli, mientras que esculturas prehispánicas auténticas decoraban los rincones, contrastando con el mobiliario italiano de diseñador. El aroma del café jamaicano Blue Mountain llenaba el aire acondicionado, mezclándose sutilmente con el perfume francés que impregnaba los sofás de cuero italiano. Ricardo Maldonado, de 52 años, era un titán de los negocios mexicanos. Su imperio incluía desde cadenas hoteleras hasta exportadoras de petróleo, y su fortuna personal se estimaba en más de $2,000 millones. Vestía un traje Armani de $15,000 y lucía un reloj Patek Philippe que costaba más que una casa promedio en México. Sus zapatos italianos hechos a mano brillaban sobre el mármol blanco de Carrara que cubría el suelo de su oficina. Esa mañana de noviembre era crucial. Una delegación de inversores árabes de los Emiratos Árabes Unidos había llegado para cerrar el mayor negocio de su carrera: la construcción de 3 complejos hoteleros de lujo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, con una inversión inicial de $500 millones. El proyecto no solo significaba una fortuna para Maldonado, sino que también posicionaría a México como destino premium en el Medio Oriente. En el extremo opuesto de esta torre de poder, en los sótanos del edificio, Carmen Restrepo preparaba su carrito de limpieza. A los 34 años, esta mujer originaria de Oaxaca había trabajado durante 8 años como conserje nocturna en el edificio. Su uniforme azul marino, desgastado pero impecablemente limpio, contrastaba con la elegancia que la rodeaba cada noche cuando los ejecutivos se marchaban a sus mansiones. Carmen tenía las manos ásperas del trabajo constante y los ojos cansados de quien trabaja doble turno para mantener a flote a su familia. Cada noche, después de terminar su jornada como empleada doméstica en las lomas de Chapultepec, se trasladaba a Santa Fe para comenzar su segunda jornada laboral. El sueldo de ambos trabajos apenas le alcanzaba para pagar la renta de un pequeño departamento de 2 cuartos en una unidad habitacional de Naucalpan, donde vivía con su hija Esperanza. Esperanza Restrepo tenía 10 años y poseía una belleza serena que heredó de su abuela materna.
Sus grandes ojos negros brillaban con una inteligencia poco común, y su cabello oscuro siempre estaba perfectamente trenzado por las manos amorosas de su madre. Vestía el uniforme de la escuela pública, falda gris, blusa blanca y zapatos negros que Carmen mantenía impecables a pesar de su condición modesta. Esa noche, Carmen había tenido que traer a Esperanza al trabajo, porque la señora que la cuidaba había enfermado. La niña llevaba una pequeña mochila con sus tareas y un libro gastado que había encontrado en un puesto de libros usados en el tianguis de su colonia. Cuentos de las 1001 noches. En versión bilingüe español-árabe. «Mami, ¿puedo hacer mi tarea en el descanso?», preguntó Esperanza mientras subían en el elevador de servicio. «Claro, mi amor. Pero tienes que estar muy quietecita». «Hoy hay gente muy importante en el edificio y no podemos molestar», respondió Carmen acariciando la mejilla de su hija. Lo que Carmen no sabía era que Esperanza había heredado algo extraordinario de su bisabuelo paterno, Jalil Restrepo, un inmigrante libanés que había llegado a Oaxaca en 1920. Jalil había sido un estudioso del Corán y un comerciante respetado en la comunidad árabe de México. Aunque había muerto cuando Esperanza tenía apenas 5 años, había pasado incontables horas enseñándole árabe clásico, contándole historias del mundo musulmán y transmitiéndole un amor profundo por la cultura de sus ancestros. Esperanza guardaba celosamente este conocimiento, pues en su escuela los niños ya la molestaban por ser la hija de la mucama. Si supieran que hablaba árabe, probablemente la considerarían aún más extraña. Mientras Carmen comenzaba su rutina de limpieza en los pisos ejecutivos, Esperanza se sentó en un pequeño sofá del área de espera del piso 45, 2 niveles abajo de la oficina presidencial. Abrió su libro y comenzó a leer en voz baja en árabe, practicando la pronunciación que su bisabuelo le había enseñado. Kana ya makan fi kadim al-Zaman. Había una vez, hace mucho tiempo. En el piso 47, Ricardo Maldonado caminaba nerviosamente por su oficina. La delegación árabe había llegado una hora tarde, y su asistente personal, Mónica Vega, lo mantenía informado de cada movimiento. «Señor Maldonado, ya están en el lobby principal. Son 3 personas, el Sheikh Abdullah Al-Rashid, su intérprete Khalil Mansur y su asesora legal Fátima Al-Zahra», informó Mónica a través del intercomunicador. «Perfecto, que suban de inmediato, y Mónica, asegúrate de que todo esté impecable. Esta reunión vale $500 millones. El ascensor ejecutivo se abrió 10 minutos después, revelando a 3 figuras imponentes. El Sheikh Abdullah Al-Rashid era un hombre de unos 45 años, vestido con una túnica blanca inmaculada y un bisht negro bordado en oro. Su presencia emanaba poder y sabiduría ancestral. A su lado, Khalil Mansur, el intérprete, vestía un elegante traje occidental y llevaba una carpeta de cuero con documentos importantes. Fátima Al-Zahra, la asesora legal, era una mujer de unos 35 años que combinaba perfectamente la elegancia occidental con toques sutiles de su cultura árabe. «Assalamu alaikum, Mr. Maldonado»,
saludó el sheik con una ligera inclinación de cabeza. Welcome, welcome, please come in, respondió Maldonado en inglés mientras hacía gestos exagerados de bienvenida. Khalil, el intérprete, inmediatamente tradujo al árabe lo que había dicho Maldonado, aunque el sheik claramente había entendido el saludo en inglés. La reunión se desarrolló en la sala de juntas adyacente a la oficina presidencial, una habitación dominada por una mesa de caoba brasileña para 20 personas y una vista espectacular de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con arte mexicano contemporáneo de artistas como Rufino Tamayo y Francisco Toledo, piezas que valían cientos de miles de dólares cada una. Durante las primeras 2 horas, la conversación fluyó a través del intérprete. Se discutieron detalles sobre la ubicación de los hoteles, las especificaciones arquitectónicas que respetarían las preferencias culturales de los huéspedes árabes y los aspectos financieros de la inversión. Todo parecía ir perfectamente. El Sheikh Al-Rashid era un hombre meticuloso. Cada detalle era importante para él. Desde la orientación de los edificios hacia la Meca, hasta los materiales de construcción que serían utilizados. Su familia había construido un imperio hotelero en los Emiratos Árabes Unidos, y esta expansión a México representaba su primer gran proyecto en América Latina. Mr. Maldonado, dijo Khalil traduciendo las palabras del sheik. Mi cliente está muy interesado en proceder, pero necesita revisar algunos documentos históricos sobre los terrenos en Tulum. Hemos escuchado que hay sitios arqueológicos cercanos, y queremos asegurarnos de que nuestro proyecto respete el patrimonio cultural mexicano. Maldonado sonrió con confianza. Por supuesto, tengo todos los permisos del INAH y los estudios arqueológicos completos. Les aseguro que todo está en orden. Sin embargo, lo que Maldonado no sabía era que uno de sus asesores legales había falsificado parte de la documentación del INAH. Había sitios arqueológicos mayas no declarados en los terrenos de Tulum, y construir allí sería no solo ilegal, sino que podría resultar en sanciones millonarias y la cancelación completa del proyecto. El Sheikh Al-Rashid tomó los documentos que Maldonado le presentó y comenzó a revisarlos cuidadosamente. Sus ojos expertos detectaron inmediatamente algo extraño. Uno de los documentos, supuestamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenía un sello que no correspondía con el formato oficial que él conocía bien de otros proyectos internacionales. En ese momento, el sheik hizo algo que sorprendió a Maldonado. Se dirigió a Khalil y le habló directamente en árabe, con una expresión de preocupación en su rostro. Habibi, هذه الوثائق تبدو مشبوهة. الختم ليس صحيحا والتاريخ لا يتطابق مع ما نعرفه عن القوانين المكسيكية. أعتقد أننا نتعامل مع رجل غير صادق. Querido, estos documentos parecen sospechosos. El sello no es correcto y la fecha no coincide con lo que sabemos sobre las leyes mexicanas. Creo que estamos tratando con un hombre deshonesto.
Khalil asintió gravemente y respondió: Na'am ya ustaz. Mada turidu an-nafal. Hal nuwajihu hulan am nantadir. Sí, maestro. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lo confrontamos ahora o esperamos? Maldonado observaba esta conversación en árabe con una sonrisa forzada, sin entender una palabra. Supuso que estaban discutiendo detalles técnicos del proyecto. ¿Is everything all right?, preguntó en inglés, manteniendo su compostura empresarial. Khalil tradujo. Mi cliente dice que necesita unos minutos para consultar estos documentos con su equipo legal en Dubái. En realidad, el sheikh había decidido dar por terminada la reunión. Los documentos eran claramente fraudulentos, y él no haría negocios con alguien deshonesto. Estaba a punto de levantarse y marcharse cuando ocurrió algo extraordinario. En ese preciso momento, Carmen había terminado de limpiar el piso 46 y subía al 47 para realizar la limpieza nocturna de la oficina presidencial. Esperanza la siguió silenciosamente, cargando su mochila y su libro de cuentos árabes. La niña había desarrollado la habilidad de volverse prácticamente invisible en estos edificios de lujo, moviéndose como una sombra para no molestar a la gente importante. Mientras Carmen comenzaba a limpiar la recepción del piso ejecutivo, Esperanza se sentó en una pequeña banca de mármol en el pasillo, justo al lado de la puerta de la sala de juntas. Las voces se filtraban a través de la pesada puerta de madera, pero ella estaba concentrada en su libro, susurrando en árabe las historias que su bisabuelo le había enseñado. Fue entonces cuando escuchó algo que la hizo levantar la cabeza bruscamente. Habibi, hadihi al-wasaiq tabdu mashbuha. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Alguien estaba hablando en árabe. Y no cualquier árabe, sino el árabe clásico formal que su bisabuelo Jalil le había enseñado. Cerró su libro lentamente y aguzó el oído. Naam ya ustaz. Mada tridu an-nafal. Hal nuwajihu hulan am nantadir. Los ojos de la niña se abrieron como platos. Entendía perfectamente cada palabra. El hombre mayor estaba diciendo que los documentos parecían sospechosos y que creía que estaban tratando con alguien deshonesto. El otro hombre preguntaba si debían confrontarlo ahora o esperar. Esperanza conocía bien esa sensación. Era la misma que tenía cuando los niños de su escuela la veían con desprecio por ser diferente. Cuando los adultos en los edificios donde trabajaba su mamá las trataban como si fueran invisibles. Sabía lo que significaba ser juzgado injustamente, pero también sabía lo que significaba la honestidad. Su bisabuelo Jalil le había contado historias sobre comerciantes árabes que valoraban la verdad por encima del dinero, sobre la importancia de mantener la palabra empeñada. Ya Habibti, le decía siempre, la honestidad es la base de todo negocio honrado. Sin ella no hay baraka, bendición en lo que hacemos. Dentro de la sala de juntas la tensión era palpable. El Sheikh al-Rashid había revisado los documentos 3 veces más y su expresión se había endurecido.
Fátima al-Zahra, la asesora legal, también había notado las inconsistencias en los sellos oficiales. El sheikh se dirigió nuevamente a Khalil en árabe, esta vez con un tono más severo. انظر إلى هذا الخاتم خليل. إنه مزور بوضوح، والتاريخ مكتوب بخط مختلف عن باقي الوثيقة. هذا الرجل يحاول أن يخدعنا. نحن نغادر الآن. Mira este celo, Khalil. Está claramente falsificado, y la fecha está escrita con una letra diferente al resto del documento. Este hombre está tratando de engañarnos. Nos vamos ahora. Khalil asintió y comenzó a recoger los documentos. سوف أخبره أن بحاجة للمراجعة مع فريقنا القانوني في دبي. Le diré que necesitamos revisar con nuestro equipo legal en Dubái. Maldonado observaba la escena con creciente nerviosismo. Podía sentir que algo estaba mal, pero no sabía qué. Su sueño de $500 millones se estaba desvaneciendo ante sus ojos, y él ni siquiera sabía por qué. Gentlemen, is there a problem? Can I clarify anything? Preguntó con una sonrisa tensa. En ese momento, el Sheikh al-Rashid tomó una decisión. Habló directamente en árabe, sin esperar traducción, dirigiéndose a Khalil, pero lo suficientemente alto para que Maldonado entendiera que estaba siendo excluido de la conversación. هذا كافٍ. سنغادر الآن. هذا الرجل محتال، ولن نضيع وقتا أكثر معه. قل له أننا سنتصل به لاحقا، لكننا لن نفعل ذلك أبدا. Es suficiente. Nos vamos ahora. Este hombre es un estafador y no perderemos más tiempo con él. Dile que lo llamaremos más tarde, pero nunca lo haremos. Fuera de la sala, Esperanza había escuchado cada palabra. Su pequeño corazón se aceleró. Sabía que estos hombres árabes estaban a punto de irse porque habían descubierto algo malo en los documentos. Y aunque no conocía al señor Maldonado, sabía que su mamá y muchas otras familias dependían de que este edificio siguiera funcionando bien. Pero más importante aún, recordó algo que su bisabuelo siempre le decía. Ya Habibti, cuando veas una injusticia, aunque seas pequeña, aunque nadie te escuche, debes hablar. Alá bendice a quienes dicen la verdad, sin importar su edad o posición. La niña se levantó lentamente de la banca y caminó hacia la puerta de la sala de juntas. Su mano tembló ligeramente cuando tocó suavemente la madera. Dentro de la sala, Maldonado estaba desesperado. Please, if there's any concern, we can resolve it immediately. This project means everything to my company, to Mexico. El sheikh ya se había puesto de pie, claramente listo para partir. Khalil comenzó a traducir diplomáticamente. Mr. Maldonado, my client says that needs more time to review these documents with his legal team in Dubai. We will be in contact. Fue entonces cuando se escuchó el suave toquido en la puerta. ¿Qué diablos? Murmuró Maldonado, claramente molesto por la interrupción en el momento más crítico de su carrera. Mónica, su asistente, abrió la puerta levemente. Señor Maldonado, perdone la interrupción, pero hay una niña aquí que dice que necesita hablar con los señores de la reunión. Es la hija de la señora de la limpieza. La cara de Maldonado se enrojeció de ira. Mónica, ¿cómo es posible?
saca a esa niña de aquí inmediatamente. Estamos en la reunión más importante del año. Pero Esperanza ya había entrado. Con su uniforme escolar impecablemente limpio y su mochila en la espalda, parecía diminuta en esa sala de juntas diseñada para gigantes corporativos. Sus grandes ojos negros se dirigieron directamente al Sheikh Al-Rashid. I'm very sorry to interrupt, dijo en inglés con el acento que había aprendido en la escuela pública. But I heard you speaking Arabic, and I think there might be a misunderstanding. El silencio que siguió fue absoluto. Khalil dejó de recoger los documentos. Fátima al-Zahra levantó la vista con curiosidad. El Sheikh Al-Rashid la observó con una expresión indefinible. Maldonado explotó. Esto es inadmisible. Señora Vega, llame a seguridad inmediatamente. Esta niña no tiene derecho a estar aquí. Su madre va a perder el trabajo por esto. Pero antes de que Mónica pudiera actuar, el Sheikh Al-Rashid levantó su mano pidiendo silencio. Se acercó lentamente a Esperanza y se agachó para quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. Inti bitikalimi arabi. ¿Tú hablas árabe?, le preguntó suavemente en árabe egipcio, probándola. Esperanza respiró profundo y respondió con la pronunciación perfecta que su bisabuelo le había enseñado. Na'am ya sayyidi. Jidi al-amani al-arabiya al-fusha wa haddathani an akhlaq al-tijara al-sharifa. Sí, señor. Mi abuelo me enseñó árabe clásico y me habló sobre la ética del comercio honorable. El efecto fue inmediato y dramático. El Sheikh Al-Rashid se quedó completamente inmóvil. Khalil dejó caer los documentos que tenía en las manos. Fátima al-Zahra se acercó rápidamente, claramente sorprendida. Maldonado observaba la escena sin entender nada, pero podía sentir que el poder en la habitación había cambiado completamente. Esta niña de 10 años, vestida con un uniforme escolar modesto, acababa de capturar la atención total de los inversores más importantes de su vida. El sheikh se enderezó lentamente y preguntó a Esperanza. Min aina ta'allamti hadihi al-lugha, ya binti. ¿Dónde aprendiste este idioma, hija mía? Jidi Jalil kana min Lubnan. Ja'a ila Mexic fi sanat 1920. Wa allamani anna al-sidq asas kul tijara mubaraka. Qal li anna al-kadhib yahdim kul shay jamil. Mi abuelo Jalil era del Líbano, vino a México en 1920 y me enseñó que la honestidad es la base de todo comercio bendito. Me dijo que la mentira destruye todo lo hermoso. Las palabras de la niña cayeron sobre la sala como una bomba silenciosa. El Sheikh Al-Rashid intercambió una mirada significativa con Khalil. En la cultura árabe, escuchar a una niña hablar sobre la ética del comercio con tal sabiduría era algo extraordinario, casi místico. Maldonado, desesperado por recuperar el control, gritó: «¡Enough!
I don't know what this girl is saying, but this is completely inappropriate. Security. Pero el sheik levantó su mano nuevamente, esta vez dirigiéndose a Maldonado con una mirada fría. Wait. I want to hear what the child has to say. Esperanza miró a los documentos esparcidos sobre la mesa y luego al sheik. Con una madurez que contrastaba completamente con su apariencia infantil, dijo, Ya Sayyidi, samituka takul anna al-wathaiq mushbuha, ana la a'rif ma fiha, lakin a'rif anna jiddi qalli, idha kana hunaka kadhib fi al-tijara, fahuwa sayazar hatta law kana sagiran jiddan. Señor, te escuché decir que los documentos son sospechosos. No sé qué contienen, pero sé que mi abuelo me dijo, si hay una mentira en el comercio, aparecerá aunque sea muy pequeña. El sheik al-Rashid cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando la voz de sus propios ancestros a través de esta niña mexicana. El sheik al-Rashid permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Sus ojos sabios estudiaban a Esperanza como si estuviera viendo un milagro. En su cultura, cuando un niño habla con tal sabiduría ancestral, se considera una señal divina que no debe ser ignorada. Finalmente se dirigió a la niña con respeto, como si fuera una adulta. Ya binti al-Karima, hal yumkinuki antakra y hadihi al-wathaiq, urid an arif rayaki. Noble hija, ¿puedes leer estos documentos? Quiero conocer tu opinión. Esperanza se acercó tímidamente a la mesa. Sus pequeñas manos tomaron los documentos oficiales del INAH mientras Maldonado observaba incrédulo. This is ridiculous. She's just a child. She can't possibly understand legal documents. Pero Esperanza ya estaba examinando los papeles. Sus ojos se detuvieron en el sello oficial y su expresión cambió. Había visto documentos similares en la escuela cuando estudiaron sobre patrimonio cultural mexicano, y su maestra les había mostrado ejemplos reales de permisos del INAH para una excursión a Teotihuacán. Ya Sayyidi, dijo dirigiéndose al sheik. Huna mushkila kabira. Hada al-Khatam laysa sahihan. Fi madrasati, ra'ayna wathaiq haqiqiyya min INAH, wa kana al-Khatam mukhtalif jiddan. Señor, aquí hay un gran problema. Este sello no es correcto. En mi escuela vimos documentos reales del INAH, y el sello era muy diferente. Luego, con una valentía que sorprendió incluso a su madre Carmen, quien había aparecido en la puerta al escuchar los gritos de Maldonado, Esperanza se dirigió al empresario en español. Señor, perdone que una niña le diga esto, pero creo que alguien lo está engañando a usted también. Este papel dice que en Tulum no hay ruinas mayas cercanas, pero yo fui ahí con mi escuela el año pasado. Nuestra guía nos llevó a ver unas ruinas que estaban exactamente donde dice este mapa que van a construir el hotel. El rostro de Maldonado se puso completamente pálido.
Tú no sabes de lo que hablas. Eres solo una niña ignorante. Pero el Sheikh al-Rashid ya había sacado su teléfono y estaba marcando. Habló rápidamente en árabe. Ahmad, Ana fi México. Urid minki an tatakallami ma'a al-Maktab al-Hukumi al-Meksiki lil-Azhar. Asmuhum inah. Urid ta'kid sahihat hadihi al-Wathaiq. Ahmad, estoy en México. Quiero que contactes con la Oficina Gubernamental Mexicana de Arqueología. Se llama INAH. Quiero verificar la autenticidad de estos documentos. Esperanza tradujo inmediatamente para que todos entendieran. Está pidiendo que verifiquen los documentos con el INAH. La reacción de Maldonado fue explosiva. Esto es una conspiración. Esta niña y su madre van a destruir mi empresa. No pueden hacer esto. En ese momento, Fátima al-Zahra, la asesora legal, se acercó a Esperanza con una expresión de profundo respeto. Binti, kaifa ta'alamti hadihi al-hikma. Hija, ¿cómo aprendiste esta sabiduría? Esperanza sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala. جدي جليل قال لأن الحقيقة مثل النور لا يمكنها أن تبقى مخفية إلى الأبد. قال لأيضا أن الأطفال أحيانا يرون ما لا يراه الكبار لأنهم لا يخافون من قول الحقيقة. Mi abuelo Jalil me dijo que la verdad es como la luz. No puede permanecer oculta para siempre. También me dijo que los niños a veces ven lo que los adultos no ven porque no tienen miedo de decir la verdad. El Sheikh al-Rashid cerró los ojos nuevamente, claramente conmovido. Cuando los abrió, se dirigió a Khalil. Hadihi al-bint tatahadath bikalam yududina. Hada laisa sudfa. Esta niña habla con las palabras de nuestros ancestros. Esto no es casualidad. En ese momento, el teléfono del Sheikh sonó. Era su asistente Ahmad desde Dubái con información urgente. La conversación fue breve pero devastadora. Cuando colgó, su expresión era sombría. Se dirigió directamente a Maldonado en inglés perfecto, sin necesidad de intérprete. Mr. Maldonado, I have just confirmed with the Mexican National Institute of Anthropology and History that these documents are forgeries. The seal is false, the signature is from an official who left his position 2 years ago, and there are indeed protected Mayan ruins in the exact location where you proposed to build our hotels. El silencio que siguió fue sepulcral. Maldonado se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. I didn't know. My legal team. They assured me. Karash al-Sir an al-Suyasha, murmuró Esperanza en árabe. El genio salió de la botella. El sheikh la miró con admiración y tradujo al español. La niña dice que el genio salió de la botella, una expresión muy sabia. Carmen, que había observado toda la escena desde la puerta, finalmente entró corriendo hacia su hija. Esperanza, ¿qué hiciste? Lo siento mucho, señores. Mi hija no quiso causar problemas. Pero el Sheikh al-Rashid se acercó a Carmen con una reverencia que jamás había recibido de ningún hombre poderoso en su vida. Sayyidati, binti anta imra'a azima. Hada al-tifl muqjisa.
Señora, su hija es una mujer grandiosa. Esta niña es un milagro. Luego se dirigió a Esperanza. Ya Habibti, antiankadtini minkasara kabisa. Ana Madinun laki bikatir. Querida, tú me salvaste de una pérdida terrible. Te debo mucho. Maldonado, completamente derrotado, se dejó caer en su silla ejecutiva de cuero italiano, que ya no le parecía tan imponente. Su imperio de $2.000 millones se tambaleaba, no por la economía o la competencia, sino por las palabras honestas de una niña de 10 años que había aprendido árabe de su bisabuelo libanés. Mr. Maldonado, dijo el sheikh, con una voz que mezclaba autoridad y decepción. Not only have you wasted our time with fraudulent documents, but you have shown great disrespect to this child and her mother. In our culture, wisdom can come from anyone, regardless of their age or social position. This little girl has more honor in her small finger than you have in your entire body. Fátima al-Zahra se acercó a Esperanza y le habló suavemente. Hal takraina al-Arabiya aidan. ¿También sabes leer en árabe? Naam, respondió Esperanza y sacó su libro gastado de las 1001 noches de su mochila. Hada kitabi al-mufadal. Jidi qara'ahu mai kul laila. Sí. Este es mi libro favorito. Mi abuelo lo leía conmigo cada noche. Khalil tomó el libro con reverencia. Era una edición bilingüe muy antigua, con anotaciones en árabe hechas a mano en los márgenes. Sheikh, these are notes in classical Arabic. This child's grandfather was clearly a scholar. El sheikh asintió lentamente. Fi hadi al-lahza, ana fahim anna Allah arsal hada al-tifil liyunkidani min al-khasar wal-khada. En este momento entiendo que Dios envió a esta niña para salvarme de la pérdida y el engaño. Se dirigió entonces a Carmen. Mrs. Restrepo, your daughter has saved my family from losing $500 million and, more importantly, from doing business with a dishonest man. In my religion, we believe that Allah sends us signs through the most unexpected messengers. Carmen abrazó a su hija, con lágrimas en los ojos, sin entender completamente lo que había ocurrido, pero sabiendo que algo extraordinario acababa de suceder. Maldonado hizo un último intento desesperado. Sheikh, please, this was a mistake of my legal team. I can fix this. I can get real permits. El Sheikh al-Rashid lo interrumpió con una mirada helada. La yumkin an natik bi rajul kadab marra wahida. No podemos confiar en un hombre que mintió una vez. Luego tradujo para que todos entendieran. We cannot trust a man who has lied once. Our business relationship is terminated permanently. Lo que ocurrió en los siguientes minutos cambió para siempre la vida de una familia humilde de Naucalpan y demostró que la sabiduría ancestral y la honestidad pueden vencer a la corrupción más poderosa. El Sheikh al-Rashid se acercó a Esperanza y se arrodilló para quedar a su altura.
un gesto que en su cultura solo se hace ante alguien a quien se respeta profundamente. Ya binti al-Karima, ma asmuki. Noble hija, ¿cuál es tu nombre? Esperanza, señor. Esperanza Restrepo, respondió la niña en español, y luego añadió en árabe. Wahada ism ummi Carmen, hiya asam imra'a fi al-alam, y este es el nombre de mi mamá, Carmen. Ella es la mujer más grandiosa del mundo. El sheikh sonrió con ternura. Esperanza, Hope. A very beautiful name. Wama azam min al-amal ila al-hakika. Y nada es más grandioso que la esperanza en la verdad. Se dirigió entonces a Carmen, quien seguía abrazando protectoramente a su hija. Mrs. Restrepo, your daughter has not only saved my family's investment, but she has reminded me why my grandfather taught me to listen to the wisdom of the pure hearts. In our tradition, when someone saves you from great harm, you become responsible for their well-being. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo susurrar. Señor, nosotras no queremos nada. Solo que Esperanza no se meta en problemas. Abadan, hadihi laisat mashakil. Hadihi baraka min Allah. Jamás, esto no es problema. Esta es una bendición de Dios, respondió el sheikh. Luego continuó en español. Mrs. Carmen, I want to make you an offer that I hope you will accept. Fátima al-Zahra se acercó y tradujo. El sheikh quiere ofrecerles algo importante. أريد أن أدعوكِ وبنتك إلى دبي لزيارة عائلتنا. أريد أيضا أن أضفي تعليم إسبرانزا في أفضل مدارس اللغات في العالم. هي تستحق أن تتكلم مع زعماء العالم بلغاتها الجميلة. Quiero invitarlas a ti y a tu hija a Dubái para visitar a nuestra familia. También quiero pagar la educación de Esperanza en las mejores escuelas de idiomas del mundo. Ella merece hablar con los líderes del mundo en su hermoso idioma. Khalil tradujo inmediatamente. El sheikh quiere que usted y Esperanza visiten a su familia en Dubái. También quiere costear la educación completa de Esperanza en las mejores escuelas internacionales. Carmen se tambaleó. Jamás había imaginado que algo así fuera posible. Pero señor, nosotras somos gente humilde, no sabríamos cómo. El sheikh levantó su mano gentilmente. Mrs. Carmen, in Dubai we have a saying, al-karam la yarif al-tabakat. La generosidad no conoce clases sociales. Your daughter spoke with the voice of my ancestors tonight. That makes her family to me. Luego se dirigió a Esperanza. Ya, Habibti, hal tuhibina antata alami lugat akira, mumkin al-faransía aw al-almanía aw al-sinía. Querida, ¿te gustaría aprender otros idiomas? Tal vez francés, alemán o chino. Los ojos de Esperanza brillaron con una luz que jamás habían tenido. ¿De verdad podría, señor? Mi bisabuelo siempre decía que cada idioma es una ventana a un mundo diferente. Naam, ya malaki. Wa sata ishina fi Dubai ma'a abnaitana. Hunaka satata ayamina anna al-ilm la yahkumuhu al-ghina wal-faqr. Bal yakasumuhu man yamlikuna qulub sadikatana. Sí, mi reina. Y vivirás en Dubái con nuestras hijas. Allí aprenderás que el conocimiento no lo gobierna la riqueza o la pobreza, sino que lo comparten quienes tienen corazones sinceros.
En ese momento, Maldonado, que había permanecido en silencio viendo cómo su mundo se desmoronaba, hizo su última aparición en esta historia. Con voz temblorosa se acercó a Carmen. Señora Restrepo, ¿yo? Yo no sabía sobre los documentos falsos, mi equipo legal. Carmen lo miró con una dignidad que jamás había mostrado ante ningún patrón. Señor Maldonado, usted gritó a mi hija y la trató como si no fuera nadie. Nosotras tal vez seamos pobres, pero tenemos algo que usted no tiene: honor. El Sheikh Al-Rashid asintió con aprobación. Hada huwa. Al-karama la tushtra bil mal. Exacto. La dignidad no se compra con dinero. Seis meses después, en un lujoso centro educativo de Dubái, Esperanza Restrepo caminaba por los pasillos hablando fluidamente en 5 idiomas. Vestía el uniforme de la Academia Internacional Al-Rashid, la misma escuela donde estudiaban las hijas del sheikh. Su madre Carmen había sido contratada como coordinadora cultural del proyecto educativo Puentes del Mundo, un programa creado por la familia Al-Rashid para encontrar y educar a niños talentosos de familias humildes alrededor del mundo. La pequeña casa de 2 cuartos en Naucalpan había sido reemplazada por un hermoso apartamento en Dubái Marina, pero Esperanza nunca olvidó sus raíces. Cada noche, antes de dormir, abría su libro gastado de Las 1001 noches y susurraba: Shukran ya Jidi Jalil, Hadiyatuka Gayarat Hayatana. Gracias, abuelo Jalil. Tu regalo cambió nuestras vidas. El Sheikh Abdullah Al-Rashid había encontrado algo más valioso que $500 millones esa noche en la Torre Santander. Había redescubierto que la sabiduría verdadera no tiene precio, edad ni clase social. 3 años después, cuando Esperanza tenía 13 años, fue invitada a hablar en la Conferencia Internacional de Comercio Ético en Ginebra. Su discurso, pronunciado en árabe, español, inglés y francés, comenzó con estas palabras: Bismi Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ism Esperanza. Waqad alamani yaddian al-hakika mitl al-nur. En el nombre de Dios, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Mi nombre es Esperanza, y mi abuelo me enseñó que la verdad es como la luz. My name is Esperanza, and my grandfather taught me that truth is like light. It cannot remain hidden forever. 3 years ago, I was just the daughter of a cleaning lady in Mexico City. Today, I stand before you as proof that wisdom recognizes no boundaries of age, social class, or economic status. La audiencia de presidentes de empresas, ministros y diplomáticos la escuchó en silencio absoluto mientras contaba su historia. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró 10 minutos, pero la parte más hermosa de su discurso fue el final. Urid an akul likul tifl yusma hada al-kalam. La tasam huliahad bian yukalil min qadrikum lianakum fukara au sighar. Al-hikma la tahkum bil umr wala bil mal. Hakim man yatakalm bil haq, mahma kan sagiran. Quiero decir a cada niño que escuche estas palabras: no permitan que nadie los menosprecie porque son pobres o pequeños. La sabiduría no se rige por la edad ni por el dinero. Sabio es quien habla con la verdad, sin importar lo pequeño que sea. And remember, continuó en español,
que cada uno de ustedes lleva dentro la voz de sus ancestros. Escúchenla, respétenla. Y nunca tengan miedo de decir la verdad, aunque su voz tiemble. Esa noche, en su hermoso apartamento de Dubái, Carmen abrazó a su hija y le dijo: Esperanza, ¿recuerdas cuando eras pequeña y me preguntabas por qué nuestro apellido era Restrepo como el del abuelo libanés? Sí, mami. Ahora sé la respuesta. Llevamos ese apellido para recordar que venimos de una línea de gente honrada. Tu bisabuelo Jalil vino a México sin nada, pero trajo algo más valioso que el oro: su honor y su sabiduría. Y tú, mi niña, has honrado su memoria. En México, Ricardo Maldonado había perdido su empresa por el escándalo de los documentos falsificados. La Torre Santander había sido vendida a una empresa japonesa que la renombró Torre de la Integridad, en honor a la pequeña niña que había expuesto la corrupción en sus pasillos. El edificio ahora tenía una placa de bronce en el lobby que decía en español y árabe: Hakika Sagira Kayadat Zilal Kadiba Kabira, 22 de noviembre 2024. Una pequeña verdad derrotó las sombras de una gran mentira, 22 de noviembre 2024. Y en la esquina inferior derecha de la placa, en letras pequeñas pero orgullosas, estaba escrito: En memoria de Jalil Restrepo, 1890-2015, que enseñó que la sabiduría no tiene fronteras ni edad. La familia Al-Rashid estableció la Fundación Jalil Restrepo para la Educación Multicultural, que hasta el día de hoy busca niños talentosos de familias trabajadoras en todo el mundo, y les ofrece educación de primera clase, sin importar su origen. Porque esa noche en la Torre Santander, una niña de 10 años demostró que una sola palabra dicha con honor puede valer más que $500 millones en mentiras. Y colorín colorado, esta historia de justicia, sabiduría ancestral y triunfo de la verdad ha terminado. Esperamos que esta historia les haya tocado el corazón y les haya recordado que la grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de hacer con amor y honestidad. Si esta historia los inspiró, déjenos un comentario contándonos algún momento en que ustedes o alguien que conocen hayan tenido que defender la verdad contra las apariencias. Y no olviden suscribirse para más historias que demuestran que la justicia siempre encuentra un camino, aunque venga de la voz más pequeña e inesperada. Hasta la próxima historia, y recuerden, la verdad siempre es más poderosa que la mentira.